Bienvenido al curso de introducción de estadística. En este curso aprenderás las definiciones básicas utilizadas en estadística y algunos de sus conceptos clave. La estadística, la forma femenina del término alemán Statistik, derivado a su vez del italiano statista, hombre de estado, también se llamó aritmética política, de acuerdo con la traducción literal del inglés. No fue hasta el siglo XIX cuando el término estadística adquirió el significado de recolectar y clasificar datos. Este concepto fue introducido por el agrónomo y estadista escocés Sir John Sinclair. Veamos tres definiciones de lo que es estadística. Ciencia que utiliza conjunto de datos numéricos para obtener, a partir de ellos, inferencias basadas en el cálculo de probabilidades. Ciencia o estudio que reúne, clasifica, recuenta, interpreta y presenta hechos y datos ya organizados de manera específica. Es decir, son datos que se procesan para convertirlos en información. Rama de las matemáticas que se ocupa de la recopilación, análisis, interpretación y presentación de masas de datos numéricos. La capacidad de analizar e interpretar datos estadísticos es una habilidad vital para investigadores y profesionales de una amplia variedad de disciplinas. La estadística permite implementar acciones preventivas o correctivas, o simplemente corroborar científicamente hechos que se intuían previamente. Empecemos con un ejemplo sencillo. Hay millones de automóviles compactos en el país. ¿Cuál es su valor medio? Obviamente, no es práctico intentar resolver este problema evaluando directamente el valor de cada automóvil, sumar todos esos valores y luego dividir por el número de valores, uno para cada automóvil. En la práctica, lo mejor que podemos hacer sería estimar el valor medio. Una forma natural de hacerlo sería seleccionar al azar algunos de los coches, por ejemplo 200 de ellos, averiguar el valor de cada uno de sus autos y encontrar el promedio de esos 200 valores. El conjunto de todos esos millones de vehículos se llama población de interés. Y el número que representa el valor de cada coche es una medida. El valor medio es un parámetro, un número que describe una característica de la población, en este caso el valor monetario. El conjunto de 200 coches seleccionados de la población se llama muestra. Los 200 valores monetarios de los coches que seleccionamos son los datos muestra. El promedio de los datos se llama estadística, un número calculado a partir de los datos muestra. Este ejemplo ilustra el significado de las siguientes definiciones. Poblaciones y muestras. Una población es cualquier colección específica de objetos de interés. La muestra es cualquier subconjunto o subcolección de la población, incluido el caso de que la muestra conste de toda la población, en cuyo caso se denomina censo. Medidas y datos muestra. Una medida es un número o atributo calculado para cada miembro de una población o de una muestra. Los elementos de las medidas de la muestra se denominan colectivamente datos muestra. Parámetros. Un parámetro es un número que resume algún aspecto de la población en su conjunto. La estadística es un número calculado a partir de los datos de muestra. Continuando con nuestro ejemplo, si el valor monetario medio de los coches en nuestra muestra era de 8.357, entonces parece razonable concluir que el valor promedio de todos los autos es aproximadamente 8.357. Al razonar de esta manera, hemos elaborado una inferencia sobre la población, basada en la información obtenida en la muestra. En general, estadísticas es un estudio de datos, describe las propiedades de los datos, que se llama estadística descriptiva. Sacar conclusiones sobre una población de interés a partir de información extraída de una muestra es lo que llamamos
estadística inferencial. Calcular el número único 8357, resumir los datos, fue una operación de estadística descriptiva. Usarlo para hacer una declaración sobre la población era una operación de estadística inferencial. La medición realizada en cada elemento de una muestra no necesita ser numérico. En el caso de los automóviles, lo que se observa sobre cada automóvil podría ser su color, su marca, su tipo de carrocería, etc. Dichos datos son categóricos o cualitativos, una contraposición a numéricos o datos cuantitativos, como el valor o la edad. Esta es una distinción general. Datos cualitativos pueden generar una muestra estadística numérica. En el ejemplo del automóvil, por ejemplo, podríamos estar interesados en la proporción de todos los automóviles que tienen menos de 6 años. En nuestra misma muestra de 200 automóviles, pudimos anotar para cada automóvil si tiene menos de 6 años o no, lo cual es una medida cualitativa. Si 172 coches de la muestra tienen menos de 6 años, que es el 0,86 o el 86%, entonces estimaríamos que el parámetro de interés, es decir, la proporción de población, es aproximadamente igual a la muestra estadística, aproximadamente 0,86. La relación entre una población de interés y una muestra extraída de esa población es quizás el concepto más importante en estadística, ya que todo lo demás depende de él. En la siguiente relación se ilustra gráficamente. En esta imagen se ve el total de la población y en el círculo se aprecia la muestra. En la figura solo había espacio para un pequeño número de ellos, pero en situaciones reales, como en el ejemplo de nuestro automóvil, muy bien podrían contarse por millones. La multitud representa los elementos de la población que se seleccionan al azar y que juntos pasan a formar la muestra. Para cada elemento de la muestra hay una medida de interés, denotada por una minúscula X, que hemos indexado como X1, X2 hasta XN para distinguirlos. Estas medidas forman colectivamente la muestra de datos. A partir de los datos podemos calcular varias estadísticas. Para anticipar la notación que se utilizará más adelante, podríamos calcular la muestra promedio, X testada, y la muestra proporción, y tómelos como aproximaciones a la medida poblacional. Esta es la letra griega mu, minúscula, el símbolo tradicional de este parámetro, y la proporción de población, P. Los otros símbolos de la figura representan otros parámetros y estadísticas que encontraremos más adelante en el curso. Bien, hemos visto en este video los conceptos básicos o conceptos clave para entender lo que es la estadística. Los esperamos en el siguiente video, donde entraremos ya de lleno a conocer la estadística descriptiva. Muchas gracias.